Estamos estudiando la carta a los Hebreos. En esta carta, Pablo hace varias referencias al ministerio de Jesús, a la deidad, va a explicar la función de él, inclusive en relación al ser humano, y ahora dedica un espacio especial para referirse a Jesús como el ancla del alma. Ese es el tema de hoy y vamos a tomar unos minutos para reflexionar sobre este asunto. Axiomas, más allá de la evidencia. Jesús, el ancla del alma, ese es nuestro tema de hoy. Estamos leyendo el libro a los Hebreos, estamos en el capítulo 4. Tenemos dos invitados especiales en este momento. Está con nosotros Marcelo Moreira, pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, querido Marcelo. Muchas gracias, pastor. Vamos a abrir este libro tan importante y escuchar la palabra de Dios para nosotros. Está con nosotros también nuestro amigo Saúl Cruz, también pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, Saúl, y luego del saludo, por favor, ¿puedes guiarnos en oración? Claro que sí, pastor. Un gusto nuevamente estar aquí y vamos a comenzar con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tenemos el privilegio de aprender acerca de ti, pero te rogamos que nos des la suficiente sabiduría, que nos ilumines para poder comprenderla y la fuerza de voluntad para poder aplicarla. Nos entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los que tienen Biblia, les invito a abrir sus Biblias, y aquel que está tal vez en otro momento, en otra circunstancia y no puede, le invitamos a seguirnos a través de este medio. Dice aquí el capítulo 6, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Aquí se mencionan varios elementos, habla de iluminación, habla de un don celestial, habla del Espíritu Santo y habla de la buena palabra de Dios. ¿Por dónde empezamos? Sí, pastor, mira, vamos a comprender. Pablo, cuando escribió Hebreos, siempre tenía el cuidado de presentar una exposición teológica, ¿cierto? Y después una exhortación, que es una invitación para practicar algo, ¿no? Y Pablo, en la lección anterior, nosotros estudiamos acerca de Jesús como sumo sacerdote. Y ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué importancia tenemos en que Jesús es nuestro sumo sacerdote? Y ahora nos irá a explicar que yo solamente tengo la esperanza de una vida eterna con Dios si tengo a este sumo sacerdote. Si pierdo de vista el sumo sacerdote, pierdo también de vista la salvación y la vida espiritual. Bien, nos va a presentar los privilegios que tuvo el pueblo antiguamente, los privilegios que tenemos nosotros, las consecuencias de rechazar ese ministerio de Jesús, pero también al final va a presentar una amonestación, una esperanza, ¿no? Diríamos una especie de motivación para seguir adelante. En estas bendiciones o en estas ventajas que se mencionan al inicio, ¿qué podemos resaltar, Saúl? Quizás para ir descifrando las frases, porque fueron bastantes frases en pocos versículos. Cuando habla de iluminación, habla de salirse del poder tenebroso de tinieblas de Satanás para unirse a la luz de Cristo. Habla de eliminación, por lo menos de una vida pecaminosa. Habla del perdón, de liberación. Cuando habla de la gracia, cuando habla acerca de que gustaron también y experimentaron el Espíritu Santo, es también una analogía acerca de poder experimentar ese don que solamente Dios puede dar, y es tan grande que por eso es por gracia y podemos alcanzarla a través de la fe. Y comienza a hacer ese tipo de frases, ¿no? De las bendiciones que nosotros podemos percibir gracias a una obediencia a Dios.
Esa iluminación puede representar también la conversión que en algún momento el ser humano experimenta cuando se da cuenta que está yendo por un camino errado, conoce al Señor, se encuentra con Él a través de su palabra y cambia de rumbo, y ahí vienen algunas bendiciones, ¿no? Habla también de, fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. Marcelo. Sí, pastor, mira qué interesante. Al principio, desde el versículo 4 hasta el versículo 6, Pablo presenta los verbos en auristo, ¿cierto? En el pasado. Y después ahí comienza crucificando, exponiéndolo. Es el tiempo presente. Nos da idea de que se pasó un proceso. El problema no se dio así de una hora a otra, ¿cierto? El problema comenzó en la vida de estas personas de a poco, y esto es una alerta que debemos tener para nosotros, para nuestra vida espiritual, ¿cierto? Que el problema no es un proceso que pasamos, que abandonamos a esta fe, esta confianza en Dios y alcanzamos esta situación. Bien, vamos a llegar ahí a esa parte trágica que el autor de Hebreos no quiere que caigamos, pero reforzando un poquito estas bendiciones, cuando dice, asimismo, gustaron la buena palabra de Dios. Tal vez es oportuno pensar en aquellas maravillas, en esas bendiciones que uno recibió cuando comenzó a leer la Biblia. Alguno tal vez ya aprendió de la Biblia de muy temprano porque la familia asistía a la iglesia y leía la Biblia, pero varios hemos conocido la Biblia ya después de un tiempo. ¿Y cuáles fueron esas bendiciones de leer la Biblia y encontrar cosas nuevas? Hay gente que se pone feliz porque comienza a leer la Biblia, descubre cosas interesantes, y a eso lo relaciono yo cuando dice aquí, gustaron la buena palabra, ¿no? Saúl. Claro que sí. Cuando nosotros encontramos esa expresión de gustar la buena palabra, es una experiencia, de alguna manera, tiene que ser personal. Para uno gustar, tiene que haber sido introducido el alimento. Entonces, esa expresión nos quiere decir que hay que tener una experiencia personal con la palabra que nos da muchas bendiciones, y ahí quizás ya es más personal, ¿no? Y como usted decía, cada uno, de acuerdo a su manera, vivió esa experiencia. Yo me encontré con personas que decían cuán hermoso hubiese sido que hubiese conocido antes, ¿no? Que hubiese aprendido antes estas cosas. Es verdad que, bueno, desde el momento que uno empieza, ahí tiene que comenzar a practicar, pero el gustar lleva a decir, podría haber mejorado mi calidad de vida, podría haber mejorado mis decisiones si yo conocía antes esta palabra del Señor. Así que esa es una gran bendición. Y luego ya Pablo va a ir justamente a advertirnos de los peligros, de olvidarnos, de comenzar a darle espacio a otros elementos que van a afectar esa fe. Ahora vamos a ese aspecto. Después de gustar la palabra, versículo 6 dice lo siguiente, ¿no? El 4, estamos en el capítulo 6, versículo 6. Y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué significan estos términos, estas frases, el tener que llegar inclusive a crucificar nuevamente a Jesús? Sí, los judíos crucificaron a Jesús porque no creían en su mensaje, lo rechazaron. Y lo que Pablo está presentando es que nosotros pasamos también por este riesgo por cuenta de no querer cambiar de vida, no querer cambiar la forma, los actos y todo. Nosotros pasamos por el peligro de crucificar a Jesús otra vez, de rechazar a Jesús, rechazar su mensaje, rechazar la salvación. ¿Qué más implica ese crucificar a Jesús? Quizás en lo personal sintetizo, porque muchos dicen, no, sobre eso después ya no hay perdón. Pero hay dos áreas o dos aspectos que podemos clasificar. A Cristo, lo que explicó el pastor Marcelo, pero
también lo que nos dice la Biblia y lo que dice Jesús, Mateo 16, el que quiere seguirlo, negarse y tomar su cruz, o como dice Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o lo que dirá Gálatas acerca de los deseos de la carne. Entonces, o crucificamos a Cristo e invalidamos todo lo que hizo por nosotros, o lo que dice la Biblia, crucificarnos nosotros, morir el yo, el viejo hombre y los deseos de la carne, y de esa manera, a través de Cristo, también invalidar todos los efectos negativos. Bien, vamos a volver a este tema luego de la pausa porque es un tema bastante amplio que Hebreos capítulo 10 también lo va a enfatizar un poquito más. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Ya retornamos con Axiomas. Volvemos ahora a nuestro tema, Jesús como el ancla de nuestra alma, pero antes de esto estamos viendo la advertencia que Pablo hace para que nosotros no caigamos en la apostasía. Capítulo 10, versículo 26, vuelve a repetir el tema del cuidado que debemos tener porque dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa esto? Saúl en algún momento lo mencionaba, se refiere al pecado contra el Espíritu Santo, se refiere a alguna etapa en la que el ser humano llega y ya irreversible su situación. Los otros versículos también van a ir ayudándonos a entender o nos van a ir explicando esto. ¿Cómo podemos explicarle a una persona que lee la Biblia, se encuentra con este texto en relación al perdón? Saúl. Cuando nosotros complementamos, y hay tres frases muy interesantes en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, el que tuviere por inmundicia la sangre del pacto y la cual fue santificada e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, cuando nosotros desglosamos esas tres frases, por lo menos la primera, el Hijo de Dios representa el gobierno de Dios, representa la autoridad, representa su poder. Entonces, cuando pisoteo al Hijo de Dios, estoy en contra de su gobierno, de lo que Él promete, de lo que Él representa. Entonces, prácticamente estoy diciendo, no, yo no quiero ese gobierno, yo no quiero esa promesa. Y en realidad no es que Cristo no nos las quiere dar o no nos quiere perdonar. Nosotros estamos rechazando lo que Él nos está ofreciendo. Sí, Marcelo. Y pastor, mira, Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo creo que lo que habló el pastor Saúl, podemos pensar en una palabra que es autonomía, ¿cierto? La necesidad que la gente tiene de ser autónomo y tener un Dios que tiene sus orientaciones, que tiene su propia voluntad. Es complicado para el ser humano porque deseamos tener cierta autonomía y entramos en este problema que está tratando la lección. Y esa autonomía tiene que ver con autosuficiencia, con que nadie debe determinar lo que voy a hacer, y ahí inconscientemente vamos apartando a Dios de nuestras vidas. Y para que quede claro aquí en alguna persona que tal vez piensa que cometió un error, que ya no tiene perdón porque se bautizó una vez o fue a la iglesia, se alejó, no necesariamente este es el caso. Si la persona desea volver, ¿no? Es aquellos que conscientemente tienen la determinación de rechazar a Jesús, inclusive dice, tuvieren por inmunda la sangre del pacto, tiene que ver con rechazar hasta la intercesión de Jesús, el ministerio de Jesús en favor de él, porque es como la persona, ¿no? Que necesita un medicamento y directamente no la toma, no la acepta, imposible que pueda restablecer su salud si esa salud depende de ese medicamento. Entonces estaríamos más o menos llevando a interpretando de que a esto se refiere cuando ya llega la persona a lo que Jesús dice, el pecado contra el Espíritu Santo, inclusive un rechazo
al mismo Espíritu Santo que intercede y trabaja en nuestras mentes para ayudarnos a volver a Dios. Y pastor, no tiene que ver con Dios, y ahí está el problema, tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Porque a veces pensamos que Dios está rechazando, que Dios nos está castigando, pero tiene que ver con nosotros, con las decisiones que tomamos nosotros, ¿cierto? Entonces debemos ubicar bien dónde está el problema, y el problema está con el ser humano que desea esta autonomía. Una forma de explicar acerca del pecado es que el pecado es vivir de forma independiente de Dios, ¿cierto? Y ahí está el problema. Y aquí Hebreos menciona, ¿no? Rechazar a Cristo, rechazar su sacrificio y rechazar al Espíritu Santo. O sea, no es tanto el lugar donde haya llegado, sino la actitud de la persona. Es interesante porque ahí la lección nos menciona que cuando habla de la afrenta al Espíritu Santo, y dice el Espíritu de gracia. Entonces el Espíritu de gracia hace una referencia a lo que Él ofrece. Y comenta así textualmente, es como si la persona respondiera con un insulto al ofrecimiento del Espíritu Santo. Insisto, como dice el pastor Marcelo, no es problema de Dios, no es actitud de Dios, es actitud nuestra. Claro. Y esa frase es como no solamente insultar al Espíritu Santo como un adjetivo, sino el ofrecimiento que me lo hace, yo lo rechazo con un insulto. Bien, ahora Pablo, después de hacernos toda esta advertencia, él nos da una esperanza. Versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que permanecen a la salvación, aunque hablamos así. Cuán importante es un mensaje que tiene que tener esperanza, ¿no? Porque Pablo es verdad que les hace un recuerdo. Miren, ustedes han gustado de la buena palabra, han sido iluminados, han recibido bendiciones, pero hubo este problema que volvieron a la apostasía o se cayeron en apostasía y terminaron yendo en este camino. Ojalá no suceda que rechacen a Cristo, rechacen su sacrificio, rechacen al Espíritu Santo, y dice, ustedes están persuadidos para las mejores cosas. Un mensaje de estímulo, de aliento, que debe ayudarnos a nosotros a mantenernos alertas, ¿no? Para no caer en apostasía. Sí, incluso, pastor, el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Entonces, la persona que toma la decisión de llevar la cruz, ¿cierto? De buscar la voluntad de Dios, esta persona sí puede cambiar, puede volver a tener otra oportunidad, ¿cierto? Y este es el mensaje de esperanza que está tratando Pablo. ¿Cómo logramos mantenernos firmes? ¿Cómo logramos evitar caer en la apostasía? ¿Cuál es el secreto que Pablo nos da? Entre los versículos 11 y 12 nos dice que nuestra misma solicitud hasta el fin, con plena certeza de nuestra esperanza, a fin de que no nos hagamos perezosos. Acciones de bondad, acciones de amor hacia los semejantes. Si bien es cierto que la fe crece y es inculcada por el oír, por estudiar la palabra de Dios, se cultiva y se fortalece mediante acciones sostenidas y no simplemente alteradas o en una sola época del año, sino que a través de todo el año, donde el cristiano demuestra su confianza en Dios a través de servir a los demás. Bien, y sobre todo cuando Pablo resalta la función sacerdotal de Jesús, dice versículo 19, 6, 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, mostrándonos que nuestra dependencia de Jesús nos va a mantener firmes. Marcelo tenía una ilustración que nos comentó hace rato y que nos ilustra cuál es la función de Jesús en nuestras vidas, tal vez en breve al terminar esta parte. Sí, pastor, mira, yo viví en Río y vivimos muy cerca del mar y muchas veces salimos de barco. Y yo me acuerdo una vez que enfrentamos una tempestad y el capitán apagó el motor, ¿cierto? Y tiró el ancla porque nos explicó que la única posibilidad de nos librar era que el ancla pudiera estar firme y aguantar el barco ahí en este lugar. Entonces, yo creo que este sería
una forma de comprender el papel de Jesús en nuestra vida espiritual, ¿cierto? Es la única esperanza, no hay el motor, todo lo que tenía en el barco no serviría de nada si no fuera por el ancla. Y a veces nosotros queremos hacer funcionar nuestro motorcito, ¿no? En medio del problema, cuando lo único que va a hacer es interferir. Qué interesante ilustración. Queridos amigos, hemos llegado ya al final de esta lección. Que el Señor nos acompañe, nos guíe. Vamos a una breve pausa y vamos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final de este estudio. Jesús, el ancla del alma, el ancla de nuestra vida. Gracias, querido Marcelo, por estar con nosotros y compartir estos instantes. Y, por favor, unas palabras finales a nuestra audiencia. Queridos, la presencia de Jesús ante el Padre es el ancla que tenemos. Jesús resucitó y ahora tiene una respuesta para mí, para ti, para nuestros problemas. Gracias también, Saúl, por estar con nosotros. Igualmente, tienes, por favor, unos instantes para concluir. El camino de Cristo menciona que la batalla más difícil, más importante, más relevante es la batalla contra el yo, que significa mucho esfuerzo. Que Dios nos ayude a poder entregarnos a Él, rendirnos a Él y que esa victoria sea para Cristo. Amén. La lección enfatiza el haber gustado la palabra del Señor, las bendiciones que tenemos al encontrarnos con la palabra en la Biblia. También nos advierte de la apostasía, el desviarnos del camino. Finalmente Pablo nos dice, hay esperanza porque ustedes tienen un ancla. Que Jesús sea el fundamento de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra vida diaria y que el Señor a través de su palabra nos mantenga firmes.